Este mensaje en realidad nació en Mendoza. Siempre ocurre, suena místico, un poco rebuscado también cuando uno dice, traía un mensaje y el Señor me lo cambió, así, suena como súper espiritual. Pero me ocurrió eso, sin embargo, lo quiero contar así porque creo que me dio claridad acerca del momento que estamos viviendo. Estuvimos en Termas de Río Hondo, allá sí estuve con Juan José y Jenny, más el pastor Pedro, su esposa, en un lugar que habíamos visitado con Héctor García el año antepasado. Un lugar, Termas de Río Hondo, es muy pintoresco. En el verano hacen 60 grados de calor. Así que creo que ninguno de nosotros estaría apto para hacer una visita a Termas de Río Hondo en Argentina, porque con 60 grados yo creo que en lo máximo que yo he estado, en un lugar en 45 grados, en Brasil, el lugar se llama Cuiabá, y no aguanté, o sea, era imposible habitar en un lugar que no tuviera aire acondicionado, y me puse muy contento cuando estaba allá en Brasil con 45 grados porque se puso a llover. Entonces yo me imaginé, va a bajar la temperatura como ocurre acá en Chile. Qué rico, está lloviendo. 45 grados, siguió la misma temperatura y imagínese, era un sauna gigante, el agua tocando el cemento caliente y empezó a salir un vapor que hacía transpirar mucho más que antes que lloviera. Así que no era solución la lluvia. Y Termas de Río Hondo, aparte de ser un lugar muy cálido, en todo el sentido de la palabra, tiene como una bipolaridad de un tipo de ciudad que hay ricos y pobres, punto. No, como bipolar en todo el sentido de la palabra. O hace calor, y cuando hace frío hace bastante frío. Y estando allá, era el tiempo de Pascua, de Pesaj. Así que nos alineamos, creo que fue el Señor el que nos hizo encontrar una ruta de cómo predicar de acuerdo a cómo entendemos proféticamente que el Señor va mostrándose, y nos dejó una huella a seguir para que entendamos cuál es la voluntad de Él. No es que Dios sea cambiante, ¿eh? Él está súper seguro de lo que quiere hacer, siempre sabe lo que quiere hacer, y nos regaló estas festividades para que nosotros tengamos una sensibilidad con la cual podamos descubrir qué es lo que Él va queriendo de nosotros, qué es lo que Él está estableciendo, porque si lo miráramos como un rito, todos los años haríamos lo mismo y estaríamos exactamente en el mismo lugar. Sin embargo, en la manera en cómo Él lo va haciendo todos los años, pasamos por un lugar similar, pero siempre va Él creciendo en gracia, creciendo en misericordia. Entonces es un tipo de rutina dinámica, no es una rutina religiosa, sino que es un buen mapa para que sepamos discernir qué es lo que el Señor quiere para esta temporada, para su iglesia, para lo que la voluntad de Él va proponiéndole como respuesta de parte de Él, usando a la iglesia, en este caso también para la humanidad. Bueno, en los días de Pascua, Juanjo, didáctico como siempre, se dio el lujo de pedir pintura roja, me mandó a pintar unos portales. ¿Cómo es él? ¿Cierto? Él es como más histriónico, más didáctico, pedagógico. Así que marcamos las puertas de un templo, que eso es lo que me tiene muy sorprendido. La profeta que está abriendo el ministerio allá trabaja con el lugar pobre. Y cuando digo pobre, es pobre. Pero yo siempre he dicho, si a mí alguien me predica prosperidad y es próspera o prospera en un lugar pobre, yo me siento a escuchar y a agachar la cabeza a aprender. Bueno, el año antepasado estuvimos con Héctor. Ahora yo iba con una idea similar, más o menos a lo que vamos, y me encontré con un terreno propio y con un auditorio más grande que este, como 2 veces en capacidad. Tienen todavía piso de tierra, pero está hecha la techumbre y es impactante. O sea, yo te digo, ese ministerio es próspero y me siento a escuchar de su prosperidad.
Pero ahora, ¿cómo aportábamos en una fecha profética como esta? Usamos lo que, y hacia donde Dios nos guió, fue Pesaj, Pascua, pasar por alto, la marca de la sangre que nos marca para vida, no para muerte, los panes sin levadura. Encontramos unas doctrinas que se dieron allí fuerte para poder colaborar en la edificación de la ciudad también. Estaba en Mendoza cuando el Señor me habló de Hechos 1:8, que es lo que quiero compartir hoy día de nuevo aquí. Sentí que es una dirección del Señor para la iglesia. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis. ¿Cuántos se saben de memoria este versículo? Levanten la mano. Hechos 1:8. ¿Quiénes lo pueden recitar? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice, pero lo que es el resumen con el que nos quedamos: recibiréis poder. La iglesia pentecostal en Chile es como esa, es la bandera, pero a fuego, están los huesos, recibiremos poder, y ellos cantan del poder, disfrutaron del poder, y lamentablemente creo que con los años se fue perdiendo esa sustancia. Pero volviendo al inicio de cómo vino el poder en Chile en el año 1909, la verdad es que eso obedece a 7 años anteriores. Nadie se desanime, las respuestas de Dios no son instantáneas como nos gustarían. Nos gustaría celebrar Pentecostés y decir: hoy es Pentecostés y en el nombre del Señor ahora vamos a recibir poder, y salimos como conmocionados un poco por la manifestación del poder y asumimos que el poder se da en un culto solamente, pero a la usanza de Dios no fue así, por lo menos como uno lo ve en las Escrituras. Y lo más cercano que tenemos hoy día en la historia nuestra es que las buenas preguntas te llevan a buenas respuestas. Las buenas interrogantes son aquellas que te hacen indagar como más profundamente. Y la historia en Chile cuenta que en el año 1902 tenemos a un reverendo de apellido Huber, de la iglesia metodista, así cuadraditos, bien requete cuadradito, pero está predicándole a un segmento de personas chilenas con toda la historia que hay ahí en el 1902, ¿cierto? Y de repente una súper buena pregunta que nace en una escuela dominical. El libro de los Hechos está siendo estudiado y están hablando de lo glorioso que fue, cómo vino el poder y el poder del Señor, y que es como dinamita, y eso es lo que significa en el original. Yo me imagino algo parecido, ¿no? Y de pronto alguien levanta la mano en la clase que está escuchando acerca del libro de los Hechos y le pregunta al reverendo Huber: pastor, ¿y qué impide que nosotros vivamos lo mismo que ahí está? Y hay preguntas que son buenas porque la respuesta no puede ser inmediata, ¿no? Si nos sale muy a flor de labio, ya la sabemos, ¿no? Salimos jugando, decimos aquí. Pero dicen que el pastor se quedó pensando. Seguramente se le pasó por la mente: ¿cuántas veces recitamos textos bíblicos? Creemos que estamos teniendo algún vínculo con el Señor porque nos estamos llenando de la información, hasta de la historia bíblica, pero la pregunta es buena porque la pregunta te conecta con tu realidad. La realidad de que ahí está escrito en la Biblia, está bonito. Ellos disfrutaron de una dinámica extraordinaria. Pero ¿por qué nosotros, en el fondo, el punto de comparación es este? ¿Y por qué siento que nosotros no lo estamos viviendo? Entonces hay algunas tendencias teológicas que para poder explicar cosas como esta hablan de una obsolescencia, de algo que quedó obsoleto, que ya pasó, que los dones ya no son para este tiempo, porque con eso conviven, por lo menos su conciencia convive con la realidad de que no se experimenta tal cual como está escrito en la palabra. Entonces la pregunta es buena, porque lo emplaza todo. Yo me preguntaba, ¿y hoy día qué impide que nosotros seamos llenos del Espíritu?
Mira, estas son algunas de las conclusiones que llegaron en ese entonces y con las cuales yo también me he quedado. ¿Qué impide que yo sea lleno del Espíritu hoy día? Si la obra consumada de Jesús ya está hecha. Consumado es, dijo Jesús, ya de mi parte no hay nada más que se pueda esperar. Yo ya hice, ahora tengo el poder, tengo el control. La Escritura nos enseña que el diablo fue derrotado. ¿Me dice amén? El diablo está derrotado. El diablo no es problema para él. Entonces, si el diablo no es el problema, ok, uno de los tickets que tenemos que ponerle en el listado, que siempre le echamos la culpa a él, ¿no? De hecho, él paga un montón de platos rotos que seamos honestos, ¿eh? En algún momento él tiene que decir, oye, ¿yo por qué cargo con ese muerto? Entonces, si el diablo no es el impedimento directo para que yo sea lleno del Espíritu, ¿dónde está el tropiezo? El diablo fue derrotado. La obra consumada de Jesús está hecha. Entonces ya dejamos de mirar los agentes externos, ¿cierto? Ya, digámoslo así. Mi hermano es el problema. Si yo hubiera nacido en una familia en donde no tuviera el hermano que yo tengo, ese hermano, qué tropiezo. No puedo ser lleno del Espíritu porque mi hermano es tan pecador. Yo soy tan santo, yo soy tan perfecto, pero vine a dar a esta familia que está llena de imperfectos. Pero una vez que ellos se perfeccionen, voy a orar para que la misericordia y la gracia de Dios haga de mis hermanos imperfectos unos santos como yo. Esa es una postura. Puede haber otra, en donde el único defectuoso soy yo. Y digo yo, no, es que yo no estoy a la altura. Mis hermanos son muy grandes, ellos son demasiado justos, ellos son demasiado santos, por lo tanto yo no puedo ser lleno porque nunca voy a estar a la altura de los demás. Lo que quiero graficar es sencillamente que a veces los desbalances que tenemos de las apreciaciones de quiénes somos nosotros, a veces somos muy grandes y a veces somos demasiado pequeños. Pero si empezamos a identificar si el diablo no es un problema o está solucionado en Cristo, entonces ya no es solo lo externo. La conclusión a la que se llegó en el 1902 fue: parece que el tropiezo está solo dentro de nosotros. Dice el reverendo Huber en la respuesta que le da al hermano, usted lo puede encontrar a mí me encanta la historia, es fascinante. Dice que el reverendo, después de pensar y darle vueltas, le dice: parece que el tropiezo somos solo nosotros. ¿Qué podría entonces impedir que nosotros seamos llenos del Espíritu? Me quedo con eso y ahora voy a tratar de ponerle un contexto, algo teológico, si se llama así. Pero me da la impresión de que cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu, a nosotros nos llegó el Evangelio mucho por la ascendencia de norteamericanos. Europa no tanto, pero sí, yo creo que los norteamericanos, que recuerden que ellos tienen una manera de interpretar el Evangelio, lo disfrutan y salieron apasionadamente a compartirlo. Nos han llenado de bendiciones porque nos trajeron a Cristo y se valora eso. Pero tengo la impresión de que esta cultura norteamericana, sobre todo, por cómo ellos son, todo tiende a ser un reality. Todo tiende a ser un show. Por ejemplo, yo creo, ¿no? El don de hacer milagros, que es tan pintoresco, que es tan llamativo, es tan atractivo, es para gente tan valiente además. Pero cómo lo entiende, cómo lo interpreta alguien que tiene esta mentalidad, es que tiene que hacerlo un espectáculo. Entonces, los dones de sanidad, los ministerios de milagros, nosotros los entendemos así, que en algún momento determinado termina como aburriéndote, ¿no? Pero, ¿y cómo lo hizo? Y porque ellos quieren mostrar el poder del Señor, pero su manera cultural de interpretar
cómo es que Dios actúa, ellos lo tienen y lo quieren mostrar. Y aunque no lo hacen con un corazón incorrecto, cuando es transferida de una cultura a otra, nosotros quedamos confundidos pensando que cuando se nos dice, pero recibiréis poder, nos imaginamos que es una especie de estrellato cristiano. ¿Para qué busco el poder? Es que si yo estoy ungido, podría ministrar sanidades y milagros a multitudes de personas, sería súper conocido, firmaría Biblias y hasta a lo mejor le pongo un precio, no sé. Y si no predico, puedo cantar, enseñar, podría ser alguien que me transforme en un, ¿cómo le llaman? No son predicadores, son como maestros. Es parecido, es como conferencistas. Podría ser un conferencista lleno del Espíritu y ya, ok, podría ser. El Señor creo que es súper empático con las culturas y con las generaciones, por eso se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Obviamente a la generación de Jacob no la trató como la generación de Abraham, porque él mismo se está dosificando de a poco, se va dando a conocer de a poco. Entonces, antes de continuar con este mensaje, me gustaría que tú te preguntes dentro de tu propio fuero, en tu propia persona, cuando yo te estoy diciendo de parte de la palabra del Señor, el tiempo profético en el cual estamos es que vamos rumbo a Pentecostés, vamos rumbo a ser llenos del Espíritu, pero ¿qué te imaginas dentro tuyo? ¿Cómo te ves lleno del Espíritu? Lleno del Espíritu, algunos se vieron profetizando en un escenario, otros se vieron orando por enfermos, no sé, o predicando solo en un hospital, etcétera. Pero toda esa plenitud que Dios quiere compartirte requiere de un ajuste de parte de nosotros en referencia a satisfacer las expectativas que Él tiene y que Él quiere compartir con nosotros cada vez que nos llena de su presencia. Porque si nosotros atrapamos de alguna manera la unción, la presencia, los dones, las gracias de Dios con una cultura equivocada, terminamos pervirtiendo especialmente el para qué o el propósito de por qué es que Dios me quiere llenar con su Espíritu. Si en el diseño del Señor, ser llenos de poder, ser llenos de su presencia y tener compañerismo con su persona, a este extremo no fuera necesario, yo te aseguro, no lo hace para que nosotros nos entretengamos con su presencia. Es que es absolutamente necesario. Fuiste diseñado por Dios para estar lleno del Espíritu, para vivir lleno del Espíritu, pero no es para que te veas famoso. Es que lo que viene se parece mucho al contexto de cómo yo estoy mirando incluso el futuro. Se parece mucho a cómo se sentían los discípulos. Los discípulos no fueron llenos del Espíritu para el estrellato. Recuerden cómo es antes de que venga la irrupción y el de repente, que no es un golpe de suerte. El de repente vino cuando una vez que todo el diseño de Dios se respetó. Y que fue en el tiempo que Él había predeterminado, el tiempo con el cual Él también había profetizado que vendría la plenitud y la llenura del Espíritu. Pero recuerden que los discípulos son quienes están confrontados consigo mismos. Tenemos al apóstol Pedro, que ese sí que era impulsivo. Volaron orejas por ahí, Jesús obligado a refaccionar orejas. O sea, tenía un potencial fuerte y él se juzgó a sí mismo como más capaz de lo que él creía que era, porque él dijo: yo daré mi vida por ti, Señor. Y el Señor lo mira y le dice: Pedrito, esta misma noche, antes que cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces. O sea, el amor que él decía tener por Jesús y que él creía, muy íntima y personalmente creía que era así, se demostró que no era tal, porque en realidad el amor, en primer lugar,
La única manera de que fructifique con la identidad de Dios es a través de la llenura del Espíritu. Tú no puedes amar si el Espíritu del Señor no está presente en esa relacionalidad. Tenemos la tendencia a amar lo que nos gusta. Tenemos la tendencia a amar a quienes preferimos. Pero tenemos la tendencia a odiar. Tenemos la tendencia a rechazar todo aquello que nos causa o temores, incomodidades, o porque por piel me cae mal. O sea, como predicaba Samuel la semana anterior, a veces nos damos tantos permisos a convivir como una especie de yin y yang cristiano, ¿no? No, pero es que el Señor sabe que estoy en un proceso. Sí, pero eso no significa que Él va a vivir conviviendo con la vieja naturaleza que se supone que ya crucificamos, que se murió. Porque si están las dos naturalezas viviendo en nosotros, en realidad creo que nuestra relación con Dios es cuestionable. Sí, tenemos luchas. Sí, Dios está transformándonos. Pero el Espíritu del Señor no solo viene a poner poder así fantástico. El Espíritu de Dios, primero que todo, lo que trae es el fruto, dice. Y el fruto del Espíritu es amor. No uno, sino que es como un bolsón grande de frutos que uno solo parece. Pero está el amor, la benignidad, la templanza. Todo eso lo provoca el Espíritu del Señor. Entonces, ¿para qué necesito ser lleno del Espíritu? ¿Para representar a Dios como corresponde? Necesito ser lleno del Espíritu para enfrentar incluso las contradicciones que hasta antes de que no viniera esta plenitud, yo no era capaz de amar. Mira, se dice en las noticias, y el papá violó a la hija. Y uno dice, pero ¿cómo pudo? ¿Cómo pudo hacer algo como eso? Se supone que la ama porque es el papá. Pero en estricto rigor, el mundo no tiene la capacidad de amar como el pueblo de Dios, porque el recurso nuestro es sobrenatural y es la persona misma de Dios. El Espíritu del Señor, dice Romanos capítulo 5 me parece, dice, y el amor de Dios fue derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, lo primero es que el Espíritu te hace amar sobrenaturalmente. El Espíritu del Señor no solo te genera poder para ser vistoso, sino te hace como Él. Los discípulos en Juan capítulo 20, antes de que irrumpa el Espíritu de Dios, llenando y cumpliendo el propósito, que era el sueño del Padre, el que nosotros seamos llenos de Dios y de su Espíritu es el sueño y la promesa del Papá. No es Jesús. El Padre, el que te creó, siempre te soñó y te hizo para que tú fueras depositario de su Espíritu. Entonces esperó largamente. Esperó y desarrolló su plan perfecto. Primero tenía que enseñarle a la humanidad que el pecado te aparta de Él, que no había manera en realidad de solucionarlo si no venía un sumo sacerdote que bajara del cielo, y etcétera, y todo lo que nos dice la misma ley, la instrucción o la Torá, que porque su finalidad siempre fue llevarnos a Cristo, al Señor, a quien es el habilitador de todos los sueños que tiene el Padre, entre los cuales estás tú. Pero están llenos de temores. El apóstol Pedro está en un proceso de maduración, como muchos de nosotros, en el que se está dando cuenta que la mejor de sus intenciones no sirve. Tú puedes decir, amo a Dios apasionadamente, pero vas a caer. Perdón, no estoy glorificando el pecado, ni al diablo, ni nada. Pero en algún momento determinado, Dios te va a demostrar, como lo ha hecho conmigo y como lo va a hacer con todo su pueblo, que no es posible que tú sustentes personalmente el llamamiento santo de Dios si Él no actúa dentro de ti, si Él no pone el poder, si Él no pone la capacidad, si Él no pone la naturaleza, si Él no lo hace. Es imposible que nosotros seamos, y vamos a pasar por estas amargas lágrimas del apóstol Pedro. ¿Qué crees tú que cuando lloró? Nos lo dice la Biblia, y lloró amargamente. ¿Lo disfrutó Jesús? No.
pero era súper necesario. ¿Por qué lloró amargamente? Porque se vio confrontado. El concepto que tengo de mí mismo está equivocado. No sé amar. Sé cómo debería amar. Pero ahora que fui exigido mi vida, realmente, porque le dijeron, tú eres uno de ellos. Y si lo identificaban en ese momento era muy probable que, ¿cierto? No, ni lo conozco, no tengo idea quién es, jamás. Pero la tercera vez lloró amargamente, confrontado, sabiendo que le falta algo, le falta una capacidad que él no es capaz de desarrollar personalmente. Tú no puedes desarrollar la capacidad de amar como Dios ama, con la mejor de tus intenciones. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas la plenitud del Espíritu. Y de hecho estás hecho para que ese depósito que eres tú, soñado por Dios, disfrute de este regalo enorme que se llama gracia. La gracia, el recibir, no porque me porto bien, la gracia de recibir solo porque Dios es bueno, solo porque Él es misericordioso, solo para que nadie se gloríe de que tiene algún tipo de santidad personal que está por encima de Dios. Solo Dios, aleluya, es el que te soñó lleno de su propia persona, lleno de su propio espíritu y que te va a hacer confrontar en algún momento contigo mismo, pero no te desanimes. Lo que está pasando, iglesia, y lo que está ocurriendo en medio de nosotros no está lejos de la mano de Dios. Dios no está descontrolado. Nosotros estamos confrontados, nosotros estamos exigidos, sentimos que algo se nos ha ido de las manos, lo que en algún momento era tan evidente dentro de nuestro congregar se ha ido perdiendo. No estamos llenos del Espíritu como antes, congregacionalmente hablando. ¿Y qué haremos? Si el diablo está derrotado, si no es la culpa de mi hermano, entonces tendré que ir a la introspección. Y ese camino es un camino de muerte y resurrección. Juan capítulo 20. Apóstoles llenos de temor. Un apóstol Pedro ya decepcionado de sí mismo. Se me vino una idea a la cabeza, la voy a decir. El defecto de tu hermano no te hace mejor a ti. Deja que el defecto de tu hermano lo arregle el Señor con tu hermano. Arregla el tuyo. El mejor aporte para la plenitud de Dios es que tú y yo, de manera personal y colectiva, nos presentemos ante Él sin justificar esta idea, no, pero es que ellos son aquí. El ellos ya es alguien desmembrado, alguien que no pertenece al cuerpo. Nosotros somos defectuosos, amén, pero tenemos un Dios perfecto. Nosotros estamos siendo tratados por el Señor. Nosotros estamos siendo invitados por Él. Están los apóstoles llenos de temor. Empezó la persecución. Y si usted no quiere ser conspiranoico como yo, medio como algunos piensan, ¿no? O pensamos a veces de nosotros mismos, así como se ven las cosas, no hay que ser muy intuitivo ni profético para darse cuenta que las cosas vienen difíciles. Algo que el Señor nos viene avisando hace varios años, ¿no? Los tiempos que vienen no son mejores. Los amigos nuestros que estuvieron aquí en algún momento nos contaban cómo es que Francia, hoy, en Francia, todos están recibiendo instructivos de dónde arrancar, dónde están los posibles lugares de albergue, cuáles son los botiquines que tienen que tener en su casa. Esa es Europa hoy. La guerra arancelaria que tiene aún Argentina, que venía entre comillas repuntando un poco, pero parece que rebota de tal manera que hoy no tienen dónde vender sus carnes. Hoy. Y esas cosas van a venir y van a empezar a rebotar en nuestra propia economía.
Entonces en algún momento determinado nos vamos a dar cuenta que la llenura del Espíritu Santo no es para que yo piense que Él me quiere satisfacer a mí y que yo me sienta bien. Él sabe que lo necesito. Él sabe que yo necesito ser lleno del Espíritu porque lo que viene no es muy diferente a lo que intuían ya los apóstoles en el primer siglo. Los iban a matar. Y el cristianismo hoy día se han dado cuenta que no está como muy de moda. Ser hijo de Dios hoy día no es muy popular. Estábamos con mi esposa en un lugar y ella cometió la osadía de ponerse una polera que decía I love Jesus. ¿Sabes cuánta gente, para bien y para mal, la intervino en la calle? Algunos decían aleluya y otros decían qué asqueroso, qué horrible, que cómo usas eso. Así están las cosas. Bueno, los discípulos están encerrados, llorando, perdieron la esperanza, están confundidos, están llenos de temores. Y al que vieron lleno de debilidad, de pronto ya nada lo afirma, nada lo sujeta. Él dice, y cerradas las puertas, de pronto apareció ahí mismo, dentro del cuarto donde ellos estaban llenos de temores, y diciendo la frase que me gusta, una de las que más me gusta de todas las escrituras, aparte del consumado me encanta cuando él dice paz a vosotros. Porque shalom a vosotros significa acabo de ir a dejar al verdadero lugar de la propiciación mi sangre. Y en el verdadero propiciatorio dice el Padre que aceptó la ofrenda para aplacar la ira, tengo la autoridad para decir que yo puedo reconciliar a todo aquel que crea en mí con el Padre, paz sea a vosotros. ¿Ok? Paz. Ya no es solo un estado emocional del que está hablando Jesús. Jesús está hablando de un estado integral. Traigo el poder de la victoria. Tengan paz, tengan paz. Y le dice, pero miren, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Trajo a sus apóstoles y dice, y sopló sobre ellos. Yo creo que ahí ya tuvieron una especie de plenitud y llenura del Espíritu los apóstoles. No ocurrió solo en Hechos capítulo 2, sino que la impartición que vino sobre ellos fue esta. Ustedes van a esperar recibir el poder de lo alto que está profetizado. Pero antes van a arreglar sus cuentas pendientes. Ustedes son los nuevos sacerdotes, porque a quienes les remitieren los pecados, les serán remitidos. Y a quienes les retuvieren los pecados, les serán retenidos. Entonces, el de repente que uno lee en Hechos capítulo 2 no es un golpe de suerte así como que hoy de repente vino el Espíritu. No, el Señor viene trabajando ordenada y sistemáticamente cómo establecer su voluntad. Y los apóstoles cumplen con este ministerio. El aposento alto no es un lugar donde la gente está diciendo lléname, lléname, lléname Señor, lléname. ¿Cuántos hemos querido ser llenos del Espíritu así? Y Dios es misericordioso, es bueno, porque aún así, bruto y todo, sin argumento, viene el Espíritu Santo y te empieza a decir de a poco, ok, yo quiero llenarte, yo te traje aquí, yo te convoqué a orar de esta manera, pero tienes que empezar a perdonar, tienes que empezar a devolver lo que robaste, tienes que... Y esa directriz es el mismo proceso que los apóstoles ahora que están llenos del Espíritu. Recuerden, ahora el Espíritu de Dios mora dentro de los apóstoles. Después vino sobre la iglesia entera, pero ahora ellos están llenos del Espíritu y tienen una sensibilidad. La sensibilidad que ahora tienen impartida se dan cuenta cuál es el tropiezo que podría tener la persona para no ser lleno del Espíritu. Entonces empezaron a remitir pecados. Eso es duro, es fuerte. No es que tengan la capacidad de perdonar pecados, de representar al que perdona, sí, pero sí saber por la intimidad que tienen con Dios a quien perdonó el Señor y a quien no perdonó el Señor. Estábamos ahora en Termas de Río Hondo, una ciudad fundada en la brujería.
Argentina es terrible. La fundación de la mayoría de las ciudades de Argentina están hechas con satanismo puro. Entonces estábamos en un lugar donde sentí muy fuertemente del Señor cómo es que la sangre que me mandó a pintar Juanjo y todo estaba remitiendo a muchos, perdonando, haciéndoles libres, pero cuando discerní el mundo espiritual, el retenerle la maldad a todos aquellos que quieren servir a las tinieblas, el Señor también retuvo aquello. Ellos no tendrán acceso al perdón, ellos van a caer bajo el juicio. Y este es el punto, en cada una de las congregaciones o de las fiestas donde Él nos congrega, están ocurriendo estas cosas. Desde Punta Arenas hay un hermano que es muy suspicaz. Yo prediqué un par de meses atrás y dije, recuerden lo que va a ocurrir en Pesaj. En Pesaj siempre pasa que hay íconos que Dios elimina de manera así pero contundente, porque su justicia es la que viene encima. Y me escribe o me mandó un audio, me dice, pastor, bueno, a buen entendedor pocas palabras, entiendo que una de las predicciones que está hecha por Pesaj o la temporada de Pascua involucra algunas caídas bien iconográficas, no lo quieren enterrar todavía, pero a buen entendedor pocas palabras. Iconográfico. El Señor cuando dice que retiene o que en el fondo no le va a conceder perdón a determinadas personas, instituciones o quien ponga tropiezo, no lo va a perdonar. Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y no tendré misericordia de quien no quiero tener misericordia. ¿Para qué tendríamos que ser llenos del Espíritu hoy día? Para competir con mi hermano y decirle, ¿ves? Yo soy el ungido. ¿Te diste cuenta cómo Dios me usa? Mis queridos, necesitamos ser llenos del Espíritu porque lo que viene sobre la humanidad está duro. No sé si te has puesto a pensar, hace un par de meses me tocó la experiencia horrible para la comodidad de nuestra ciudad de estar un día y medio sin electricidad. Y mi vida se hizo un caos. Me di cuenta que el sistema de calefacción, la cocina, todo está vinculado a la electricidad y si nos llega a faltar un bien que es tan frágil, hasta las convicciones de fe empiezan a hacer cuestionamientos para nosotros. ¿Para qué necesitas ser llena del Espíritu? Para que Dios te premie por tu espiritualidad y diga, ustedes son súper espirituales, por eso ustedes profetizan, por eso ustedes hacen milagros y echan fuera demonios. Necesitamos la llenura del Espíritu porque es la única manera de interpretar el mundo loco en el cual estamos. De no confundirnos, de no caer en la trampa incluso que se disfracen levaduras que son doctrinas, que tuercen cómo entendemos incluso el Evangelio del Reino de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigos es terrible. Seréis mártires. ¿Cuál es la capacidad que te va a dar Dios llenándote de su presencia? Que puedes amar sufriendo. Que vas a tener la capacidad de pelear con tu ego. Que vas a tener la capacidad de vencer aquello que viene sobre el mundo, porque también está profetizado. Los días que vienen no son. No creo que podamos pensar en mucha comodidad. Mi pregunta es, ¿incómodo seguiremos amando al Señor? Si estamos llenos de Él, vamos a poder, porque no será nuestra capacidad. ¿Para qué el Señor te pensó lleno del Espíritu y buscando su presencia? Especialmente para que seamos, para nuestras próximas generaciones, un referente que sea válido. Porque los niños que están detrás de nosotros
No les sirven nuestras posturas teológicas o nuestros debates ideológicos. Lo que ellos necesitan son demostraciones contundentes de quién y cómo es Dios. Alguien dijo por ahí, si Dios te hizo a su imagen o portador de su imagen, es que te pensó para que la opinión que haya alrededor tuyo esté directamente relacionada con quién es Dios, porque tú lo estás representando. Aquí va la conclusión. Tenemos de aquí a Pentecostés, no sé cuántos días nos van quedando, alrededor de un poco más de 40. Si alguien tiene la cuenta ahí me avisa. Pero quiero proponerle, vamos a buscar al Señor para ser llenos de Él. Pero vamos a botar todos los motivos falsos. Vamos a botar toda la levadura. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo para lograr los propósitos que Él quiere. Vamos a ser llenos del Espíritu para que Él nos dé la capacidad de amar como Él ama, para que Él nos dé la capacidad de sufrir como se tiene que sufrir. ¿Alguien opina esto? Un pastor que escribe un libro acerca del dolor en el ministerio. Así se llama el libro. Yo creo que el dolor es como parte de lo que no nos gusta, pero es inevitable. Morir duele. Morir es doloroso. Jesús dice, y suelto los dolores de la muerte, ocurrieron determinadas cosas. O sea, la muerte y el dolor están asociados siempre. El que quiera servir a Jesús, evitando el dolor y la muerte, está equivocado. Y hay un misterio del que hablamos en otra oportunidad, pero dice el Señor que la iglesia tiene el honor de sufrir los padecimientos de Cristo. Ahora, porque hay padecimientos que Cristo sigue sufriendo, pero hoy día tiene un cuerpo. Por ejemplo, cuando somos indiferentes con Él, cuando nosotros no respetamos a los demás, cuando nosotros somos indolentes, eso sigue, cuando la gente no quiere aceptarlo, cuando la gente lo rechaza, esos padecimientos siguen estando en Jesús, pero ahora Él los quiere compartir con la iglesia. Y no estoy diciendo se nos vino abajo el Evangelio, estoy diciendo que los padecimientos de Cristo son parte de aquello que la única manera que lo podamos pasar bien es llenos de Él. Porque si no, los va a interpretar nuestra alma. Y nuestra alma es como el corazón, súper engañosa. Ya en cualquier momento somos mártires de los demás, mártires. Hoy la gente es mala, que me pasan cosas terribles. Mira, si todo cambia cuando el Señor tiene el gobierno y el control. Necesito ser lleno del Espíritu para interpretar bien la historia y los días de oportunidad que tengo. Si en 5 años más esta cosa sigue el curso que lleva, créeme, hasta nuestro congregarnos podría estar en tela de juicio. Y si no pudiéramos hacerlo más de esta manera, bueno, nos vamos a las casas. Porque no se justifica nuestra fe solamente porque tengamos un escenario. La vida es un escenario. Tu familia es un escenario. Y si de aquí a un par de años tantas cosas que se especulan y que yo discierno junto con el Señor que no van a ser mejores. Y hoy que tenemos la oportunidad de prepararnos para nosotros mismos una mejor plataforma para el futuro, es llenarnos de su presencia. Entonces, por favor, querida iglesia, cuando usted se refiere a un hermano, recuerde que ahí vive Jesús. Que el hermano tiene un montón de defectos, déjale al Señor que Él lo perfeccione. Tú preocúpate de que Él arregle los temas contigo. Tú preocúpate de ser para Él un lugar de acuerdo, un lugar de pacto, un lugar donde su presencia pueda morar con libertad. Y esa es tu parte. Encontrar a los demás defectuosos,
Salir, decía un pastor, después de juntarse en la reunión, salir a comer pastores al pilpil y diáconos a la chilena con ensalada. No, hermano, no te va a servir. Es muy probable que tengas razón en referencia a los defectos, pero los defectos de tu hermano no te mejoran a ti. Pero si tú arreglas los tuyos, me mejora. Porque el cuerpo adquiere otra fisonomía. El mejor aporte que podemos traer para ser llenos del Espíritu es que cada uno de nosotros se presente delante del Señor y le pida al Señor, evalúame tú. ¿Y qué les parece si creamos un ambiente apostólico, ya sacando la idea de los congresos y toda esta gente con zapatos puntúos y todo eso que es pura mentira? Apóstoles que tienen el poder de remitir y retener pecado. Que tengan la sensibilidad dada por el Señor para decirle a alguien, te veo en esta condición, esto es lo que tú tienes que arreglar, de esto tienes que arrepentirte, de esta cárcel tienes que salir. Tengo el poder dado por la unción del Señor para sacarte de esta condición. Ahora ve y llénate del Espíritu del Señor. Creo que eso fue lo que hicimos hace muchos años atrás. No lo vimos así, no con la claridad que hoy día te estoy compartiendo. Pero a la brutanteca y todo, me junté con gracia al Señor, por lo menos 3 viejas buenas para orar. Ese fue todo el modelo. 3 personas corrientes como yo, pasábamos tardes enteras orando y presentándonos delante del Señor. Señor, ¿qué piensas tú de mí? ¿Cómo me ves tú a mí? ¿Qué te gustaría sacar de mi persona? ¿Qué ves? Señor, te presentamos a la iglesia. Ten misericordia de la iglesia. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestros pecados, Señor. Y fíjate, nunca pensamos que íbamos a obtener los resultados que obtuvimos. Nunca. Lo único que queríamos era estar a cuentas con el Señor. Pero lo que empezó a ocurrir en medio de nosotros es fascinante. Estábamos ahí en la calle Agrícola. Teníamos una multitud de personas, éramos como 70, pero como el lugar era chiquitito, estábamos repletos, estábamos de tope a tope. Pero lo que hacíamos allí, los días miércoles, se juntaban las viejitas buenas para orar, el pastor, toda la tarde, desde la mañana hasta toda la tarde, cuando venía el culto, nosotros habíamos estado por lo menos 6 horas orando. Y de repente empiezan a ocurrir cosas raras. Te estoy diciendo que el de repente vino, no nos dimos cuenta. Estábamos siendo ungidos. Pero no ocurrió como esta idea hollywoodense. No, temblamos de un momento a otro. Empezaron a ocurrir cosas lentamente. El avivamiento en 1909 fue un tiempo de oración desde el 1902. Ahí inició la temporada de oración. Y cuando vino el de repente, cuando ya era una cuestión estrambótica, eran 7 años después, pero ellos 7 años estuvieron siendo tratados por el Señor y estaban dándole a Dios todo lo que el Señor les iba pidiendo. ¿Sabes cuándo me di cuenta que estábamos llenos del Espíritu? Sin saber que andábamos buscando eso. Vino una... Hoy día me río, pero fue tragicómico. Llegó una persona y me dice, pastor, necesito ayuda. Y la verdad yo estaba muy cansado. Le dije, ya amigo, pero ¿qué te parece si nos juntamos mañana? Porque yo hemos estado todo el día en esto y terminó la reunión, eran como las 11 de la noche. Yo lo único que quería era acostarme. Y me dice, es que no puedo esperar más. Y se le sale la lengua hasta por aquí. Está endemoniado hasta las patas. Dije yo así, nunca he liberado a un endemoniado. Y miro a los líderes, pastores con los que estábamos en la obra, y le digo, imposible irse para la casa, de vuelta. Y me dicen, pastor, igual estamos cansados. Imposible, le dijo, va. Y se van a dar cuenta de inmediato en las lecciones del Espíritu de cómo liberar endemoniados. Yo no fui a un congreso. El Espíritu. Hasta las 3 de la mañana. Escuchando, primero haciendo uso de las lecturas de los manuales, o sea, la receta. Llegó un momento en donde no era la receta y tuvimos, Señor, háblenos usted, Señor. Y venían las palabras de ciencia.
esta persona hizo tal cosa en tal fecha, le pasó esto, aquello, esto es lo que tienen que romper. ¡Wow! Ya, gloria al Señor, libre, 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 a las 7 de la mañana. Y así pasamos mucho tiempo. Si quieres que Dios te llene, si tú quieres que el Espíritu del Señor realmente te unja, te va a usar para sus propósitos, no para los tuyos. Y en sus propósitos hay un montón de amanecidas, en sus proyectos hay un montón de no comer, de no beber, en un montón de no entretenerse, hay un montón de sacrificio, porque si nosotros no creemos que esto es como un golpe de suerte, una fantasía, es una mentira. Y el Espíritu del Señor no ha cambiado. Pero hay un montón de velos que nos puso todo este mundo que está lleno de tentaciones, de entretenciones, de robarte lo que persigue todo esto, es robarte el tiempo que tú tienes que pasar con Dios. Si me preguntas cuál es la receta para ser lleno del Espíritu, es pasar tiempo con Dios. Y con el cuerpo que Él va ungiendo para que te pueda servir. Si nos perdemos la oportunidad de aquí a Pentecostés, no le echemos la culpa a Dios, por favor, porque misericordiosamente nos está volviendo a decir: yo quiero volver a llenarte con mi espíritu, yo quiero volver a hacerte disfrutar de mi presencia, pero no será con cultos entretenidos, va a ser con temporadas de confesión. Es que, mis queridos, la adoración es puro sacrificio. Yo no sé en qué momento se nos pervierte el diseño y pensamos que la adoración es para mí. ¿Cómo estuvo la adoración? Uy, estuvo tan linda. Nunca fue para ti. La adoración, ojalá que diga: Dios, estuvo súper linda, pero no nosotros. Un pastor argentino dijo: uno de los lugares o de los momentos más difíciles que tenemos con Dios es cuando la iglesia canta. Porque es donde más mentimos colectivamente. Yo te dije: ¿qué está hablando este pastor? No, si es verdad, te amo, tú eres lo más importante, toda mi vida te pertenece, yo te voy a servir en todos lados. Y dando la vuelta a la espalda del culto, ya no amamos como cantamos. Pero si lo hacemos de verdad, oh, Dios va a decir: esto me gusta. Cuando empezamos a tener estas experiencias, todo era incómodo, todo era incómodo. Si quieres ser lleno del Espíritu, no pienses en tu comodidad. No va a ser así, no va a ocurrir así. No es para satisfacerte a ti. Todo era incómodo. Cada vez ocurrían cuestiones más raras. Ya los endemoniados empezaron a aparecer por todos lados. Me invitaban a predicar, una vez, llevábamos 40 días ayunando, ¿se acuerdan? Nos invitaron a una iglesia, el pastor enojado conmigo, como si fuera culpa mía. 40 días ayunando, todos metidos ahí con el Señor. Prediqué, ni me acuerdo qué prediqué, lo único que sé es que por todos lados salían los endemoniados. Y viene el pastor que me invita y me dice: pero pastor, yo no lo invité a usted para esto, po. ¿Y qué culpa tengo yo? No, pero si usted tenía que predicar, o sea, yo lo invité para entretener, para la pirotecnia, pero ahora, mire todo esto endemoniado, bueno, libérelos, pues, le dije. Ore por ellos. No, pero es que la gente se confunde, ¿no es ahora? ¿Cómo vamos a discipular a todos los demás? El reino de Dios y su justicia. Y ahora quiero terminar preguntándote: ¿y qué impide que el Señor siga reescribiendo la historia que ya inició con nosotros? ¿Qué es tan grande que podría entorpecer el andar de Dios? Más que los tropiezos que están aquí adentro. Me acordé del apóstol José González. Me dijo: Héctor, cuando yo inicié en la Alianza Cristiana estaba él. Oramos tanto, me decía, pasamos tanto con Dios que me llegué a enfermar. Pero no tenía descanso. Casi le costó la vida. Él es operado de la tiroides, tuvo un cáncer a la tiroides. Y no podía parar. Dice: ¿sabes lo que pasó en Frutillar? Cuando ellos disfrutaron de esa búsqueda, se acabó la delincuencia en las calles.
Todos los lugares de pecado cerraron. Toda la juventud estaba dentro de la iglesia. Más de 500 jóvenes llenos del Espíritu. Y a veces nosotros, enmarañados en unas tonteras del alma, pelándonos uno a otro. Es que yo soy más espiritual. Mira, demuéstrame tu espiritualidad con el amor que emana de tu persona, con la representatividad de Jesús que tiene tu accionar. Esto fue lo que siempre me motivó. Y te abro mi corazón, me frustra cuando entro a este lugar y digo, claro, las cosas cambian, las generaciones son distintas. Pero quiero recordarme en este instante que cuando entramos a este lugar por primera vez, la gente se caía ahí en la puerta por la presencia y la unción del Espíritu. Y ahora pregunto, ¿y qué nos pasó? Que a lo mejor el nombre, la fama, la influencia. Y de verdad, yo le doy mi vida al Señor. Por eso, no por tener un nombre, no porque me inviten, me da exactamente lo mismo. Llevo años sin ir a ningún lugar porque me cansé de lo que en algún momento se transformó en un verdadero circo de invitaciones. Podría vivir feliz, que te invitan, te dan ofrenda y más encima te tratan bien. Pero en algún momento determinado dije, el Señor ya no está aquí y yo no quiero estar donde Él no está. Así que me aparté de todo aquello y llevo hartos años encerrado, pero tampoco me encerré para no disfrutar lo que Dios quiere que nosotros disfrutemos aquí. Así que te estoy impartiendo lo que es la sustancia del llamamiento que Dios nos ha hecho. Cuando ahí dice conquistar su presencia, ¿sabes lo que significa? En términos muy concretos, volver a estar aquí y que el Espíritu del Señor esté convenciendo a las personas, incomodándolos, haciéndolos temblar, haciendo lo que a Él se le antoje, porque cuando su presencia está, no necesita que yo la explique, Él está. ¿Y qué te parece si de aquí a Pentecostés nos permitimos ser revisados por Dios y le decimos, Señor, como dijo David, escudriñame, Señor. Ya, si el problema no es el diablo, si el problema no es mi hermano, entonces escudriñame a mí, Señor. Y dime tú con tu criterio qué es lo que en mí pone tropiezo al avance de tu presencia. Y entonces yo hago mi parte. Te puede parecer de poca monta, de poco peso, que tú arregles tus temas con Dios, pero eso es una mentira. Si tú renuncias hoy día al pecado, si tú hoy día vences en el nombre del Señor, el cuerpo entero se va a beneficiar. Esa sí que es una victoria, que sí bendice a los demás, porque sí somos el cuerpo que no solo peca, sino el cuerpo que también arregla sus problemas de pecado. Se cuenta la historia de un incendio en el bosque. Es gigante. Y todos los animales, aves, salen arrancando del incendio y se dice que el colibrí empezó a ver una laguna y el incendio. Y iba a la laguna y sacaba el agua que podía transportar al incendio y se acercaba a lo que más podía y tiraba su gota de agua al incendio. Se empezaron a reír. Todos los animales, los demás le decían, es infructuoso, es ridículo lo que hace. Y el colibrí dijo, mira, yo solo hago mi parte. Haz tu parte. Haz tu parte. No es una gota insignificante. Si tú arreglas el tema, te vas a dar cuenta cómo se distiende todo. Te vas a dar cuenta cómo el ambiente va cambiando. Te vas a dar cuenta cómo es que los conflictos que nos tienen enmarallados ridículamente. Hace cuántos meses que no podemos disfrutar de escucharnos a nosotros mismos alabando a Dios con todos los talentos que gracias a Dios tenemos. La única manera de vencer aquello no es con mi razón, dice el Señor, no es con ejército, no es con fuerzas, no es con espada, es con mi espíritu. Es con mi espíritu, así ha dicho el Señor. ¿Terminé? Llegué al puerto.
quedamos desafiados. Tenemos de aquí a Pentecostés, incluso creo que, ¿cuántos días hay? 36 días nos quedan. Le vamos a dar forma como el Señor nos vaya a dirigir, pero dejo abierta la opción para que, si quieres iniciar un tiempo de ayuno, tomemos los 36 días que nos quedan. En Mendoza calzó tan bonito. Yo prediqué de los 50 días que venían después, sin entender mucho las fechas. Y había un joven, cuando terminó la reunión, se abrazó del pastor y lloraba. Y decía: pastor, yo tengo reclusión nocturna, vengo saliendo de la cárcel, pero 50 días después me quitan esta cuestión y yo quiero salir lleno del Espíritu. Y si asumimos que de aquí a 36 días la reclusión que nos tiene el diablo, el argumento mentiroso, la porquería con la cual nos ha estado estancando, le damos la oportunidad al Señor a que se pudra toda esa maldad y estamos de pronto llenos del Espíritu de nuevo. Porque ¿qué impide que tú y yo seamos llenos del Espíritu? Dios está convencido. No, mira, tú no te vas a llenar del Espíritu diciéndole: Señor, lléname, lléname, lléname. Ey, si el que diseñó la cuestión es Él. Y en el diseño tú estás contemplado como un depositario de su plenitud. Dios está convencido. Ahora convéncete a ti mismo. Ahora regálate la oportunidad. Deja esa idea de pensar que eres mejor o peor que los demás, porque el punto de referencia no son los demás, es Él. Y si de aquí a 36 días cambia nuestra historia, te aseguro que puede cambiar. Es que el pecado con el cual yo estoy amarrado, mira, me importa un pepino. Jesucristo es el Señor, la máxima autoridad, y Él tiene el poder para derribar cualquier argumento de Satanás, cualquier acusación, cualquier mentira. Jesús, la sangre de su pacto es justicia, y al que cubre y Él declara justo, nadie tiene el derecho a acusarlo. Nadie puede condenar a los que Él ha salvado. Así que, ¿qué impide? Parece que solamente nuestra voluntad. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Señor amado, ponga en nosotros esa sed por conquistar su presencia. Ayúdenos a soñar mirando cómo es que nuestro futuro puede cambiar si sencillamente empezamos a arreglar nuestra vida contigo. Y como un colibrí apagando un incendio que puede ser ridículo, pero si cada uno de nosotros arregla sus temas pendientes, qué aporte más gigante. Y a quienes le remitieren los pecados les serán remitidos. O sea que para llenarse del Espíritu es necesario arreglar la vida de pecado. O sea que para ser plenos del Espíritu del Señor es necesario ser examinado por Dios y dedicarse tiempo a pasar por ese examen. Créeme que el examen del Señor no es para condenarnos. El examen del Señor es para sacar los tropiezos que el pecado pone. Porque Jesucristo ha venido a deshacer las obras del pecado, de la muerte, las obras del diablo. Yo miro nuestro futuro con muchísima esperanza. Porque tenemos 30 años de estar ministrando al Señor. Decía Omar, ¿hace cuántos años estuviste aquí? Tan viejos estamos. 23 años. Hace 23 años. ¿Y cómo era hace 23 años? Cuático. Hace 23 años era eléctrica la cuestión. Así fue que algunos cambiaron, ¿no? De los que las historias que yo vi cambiaron por cosas ridículas. ¿Sabes lo que hacía en ese tiempo yo? Me creía Benigín. Pero si el Señor me decía que tirara la chaqueta, tiraba la chaqueta. Ahora no, porque me costó y pondría otra de repuesto.
Parece ridículo, pero ¿sabes qué? Hubieron historias de personas que cambiaron por eso. Yo no entendía por qué estaban en el suelo, se reían, lloraban. Pero 20 y tantos años después, me alegra tanto haber hecho esas ridiculeces. Porque le marcaron la vida, no solo a una persona, sino que familias enteras se redireccionaron con el Eterno. Y por lo menos yo no me estoy jubilando, ¿ah? Espero que Dios me dé algunos años más para seguir haciendo la obra. Pero no quiero ser un intelectual del reino. No me interesa tener ideas inteligentes del reino solamente. Quiero seguir disfrutando el poder y la gracia arrolladora del Señor. Me encanta cuando Dios me deja sin explicaciones. Me encanta cuando no sé qué decir. En una oportunidad, Ana María se tuvo que quedar en la casa, estaba trabajando. Nosotros tuvimos de estas locuras con el Espíritu del Señor. Me acuerdo que antes de llegar a la casa, venía manejando solo, eran como las 2 de la mañana. Y lloré en el auto, le dije: Señor, ahora yo sé lo que viene. Me van a hacer preguntas teológicas, no tengo idea qué responder. No tengo idea de lo que estamos viviendo. No sé si está en tu palabra o no. Yo lo único que sé es que hemos orado como locos y que hemos procurado obedecerte a todo lo que tú nos digas. Ana María seguía trabajando, estaba atrasada en su trabajo. Entré y yo en la puerta pensaba: ¿cómo le explico lo que acaba de ocurrir en la iglesia? Y le digo: Ana María, y Ana María dice: espérame, quédate ahí nomás. Chuta, dije, peor, vamos peor. Vengo tarde, se enojó por la hora. A veces me decía: estáis con la otra, que era la iglesia. Y me dice: no, lo que pasa es que apenas abriste la puerta, entró como la presencia tan potente de Dios que si tú avanzas un poco más, como que me voy a caer, me dijo. Inexplicable. Dije, ok, me van a dejar entrar, por lo menos voy a dormir en la casa. Y ahí le pude contar, tratar de explicar lo que nunca va a tener una explicación lógica. Te estoy invitando a la incomodidad más grande de tu vida. Te estoy invitando a que Dios tome el control de tu persona, de tu proyecto, de tu futuro. Y te deje guiar y llevar donde jamás se te va a ocurrir a ti. Cuando obedecí al Señor, y no me arrepiento absolutamente para nada, nunca me imaginé que iba a recorrer tantos lugares. He visto a Dios hacer cosas extraordinarias. El año antepasado estuvimos en Mendoza. ¿Te acuerdas de la persona que pidió que tenía un sobrino que estaba muriéndose porque tuvo una sobredosis de cocaína y su corazón había reventado? Y ¿sabe? La hermana me dice, así como media sarcástica un poco, dice: ¿usted es apóstol? Yo le dije: ¿qué puedo hacer por usted? Mire, mi hijo, mi sobrino, que es como mi hijo, se está muriendo ahora. Me acaban de avisar que reventó su corazón y que si no encuentran un trasplante ahora mismo se va a morir. ¿Qué puede hacer usted? Y yo le dije: ¿tiene una prenda de él? Se me ocurrió en el momento. Fue el Señor. ¿Te acuerdas? Justo tengo una polera porque lo tengo que ir a ver, pásemela, le dije. Oré por ella, me acordé del libro de los Hechos. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo le decían que orara por los delantales o las cosas que él usaba y oraba por las prendas? Bueno, si lo hizo con el apóstol Pablo, no es porque yo sea de igual a igual, el Señor es grande. Pero tomé la prenda, le dije: esto va a ser ahora usted al pie de la letra. Ahí ya me subí por el chorro también. Usted va a llegar allá, le va a poner la prenda y usted le va a predicar y va a orar por él para que reciba este milagro. Chuta, y ahora la vi, pues. Oye, le pregunto, no le pregunto. Y le dije: hermana, el año antepasado yo vine, oré por un sobrino suyo. Me dijo, a los 2 días estaba de alta.
Sí, me dijo, lo hice tal cual, le puse la prenda, le prediqué, oré por él, le dije que era un milagro que el Señor le enviaba. Y dice, en la misma noche apareció un trasplante y 2 días después funcionó de tal manera que ahí está, me dijo, sirviendo al Señor. La aventura que Dios tiene contigo y con nosotros es extraordinaria. Y si hay algún pecado, algo que te tiene a orgullo, cualquier cosa, mátalo en el altar del Señor y deja que Él resucite en ti. Si lo hizo con algo y alguien tan corriente como yo, tienes toda la capacidad para que Dios te llene con su presencia. Si tú no te puedes perdonar, ya bájate del pony. Deja que Él te perdone. Si el que necesita que nos perdone es Él, no nosotros. Y del aprendizaje, de todos los errores cometidos, bueno, échale para adelante. Me encantaría orar y decirte ahora una mentira. Voy a orar para que el Señor te llene con el Espíritu. Pero mi oración va a ser, voy a orar para que de aquí a 36 días el Señor nos llene con su Espíritu. Porque en esos 36 días vamos a ser absolutamente intencionales. Vamos a buscar al Señor, voy a arreglar mi vida, voy a darme el permiso a que Él me remita todo lo que ya es hora de que salga el acusador de mi vida. Y de repente, y el de repente no es un golpe de suerte. El de repente es, respeta el diseño, Señor. Porque Pentecostés sigue siendo una cita con el Eterno. Los que se sumen conmigo, oren conmigo ahora. Vamos a empezar de aquí a 36 días a prepararnos para recibir el poder de lo alto. Y ese poder no es para firmar Biblias. El poder es para enfrentar el mundo horrible que viene más adelante. Incluso si viene persecución, que tampoco es tan difícil de discernir que ya viene. Señor, tú nos conoces. Tú estás mirándonos aquí. Estás pesándonos, Señor. No creo que sea una coincidencia que haya venido Benjamín. Mi querido Benja, el Señor te trajo a escuchar este mensaje aquí. Y creo que el Señor te quiere llenar con su Espíritu. Y tal vez de aquí a 36 días, ¿por qué no nos podríamos juntar aquí de nuevo? Y si tú te dedicas a buscar, a arreglar todo lo que el Señor te vaya diciendo, cómo reparar lo que sientes que puede que no esté de pie. Y si nos llena aquí y traemos una ofrenda que no es plata, ¿me entiendes? Sino traigo la ofrenda que soy yo, la que siempre he estado esperando el Señor. Señor, ya arreglé todo lo que tu Espíritu me dijo. Ahora vengo a que tú me llenes. Y que haya venido Omar en este día con Damaris a escuchar este mensaje en esta fecha, tampoco me parece una coincidencia, y mucho menos que los que aquí estamos congregados estemos escuchando esto. Aleluya. Señor, oro para que nos des la capacidad de ser evaluados estos días, Señor. Haznos valientes para confrontarnos con tu directriz y para esperar con pasión, Señor, la plenitud de tu Espíritu. Que sea estruendoso. Contempla el llenar a nuestros hijos, Señor. Contempla que el pacto que hagamos como papá, Señor, como abuelo, traiga también bendición y plenitud sobre nuestras próximas generaciones. Y de antemano nos comprometemos a obedecer todo lo que tu Espíritu ponga en nuestras vidas. La decisión de amar como tú lo haces, Señor. La decisión de deponer toda actitud, matar el cuerpo a través de nuestros comentarios, Señor. Eres el Señor. Aleluya. Conversa con el Señor un ratito. Regálate este tiempo.